Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nosotros somos surcidores.tv. Mi nombre es Ever Banda y tengo aquí a un invitado muy especial, compañero, amigo y hermano también de la escena. Nos conocimos a nivel teatral, pero sin embargo hemos tenido varias experiencias, no solo con la cuestión teatral, sino también del cine. Y bueno, en esta noche, como ustedes saben, nuestro programa está enfocado hacia la oralidad. El día de hoy está dedicado al cine y la oralidad, así es que no se separen de su pantalla y disfruten este programa. Aquellos que se quieran comunicar con nosotros, nuestro teléfono es el 8244-1221. O si no, meterse a la página regio.com, ¿sí? Facebook @regio.com, y de ahí de esa manera se contactan con nosotros para platicar. ¿Se está escuchando muy bien el micrófono? Creo que se ha cortado. Seguimos entonces en el programa. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tu Muchas nombre? gracias por invitarnos. José Luis Luna. José Luis Luna, me gustaría que nos platicaras de dónde eres tú original. Yo soy originario de Monclova, Coahuila, una Ajá. ciudad aquí cerquita, vecina, en el centro del estado de Coahuila, pero ya tenemos aquí en Monterrey 10 años, o sea que ya prácticamente somos regiomontanos, ya nuestros hijos son de aquí, nuestra casa ya es de aquí, entonces ya somos casi regiomontanos. Perfecto, un gran saludo a tu esposa, su nombre es... Paola Reina, un saludo, y Un también gran a los saludo. niños un Y saludo. también un saludo para tus hijos. Pues bueno, José Luis, ¿a qué edad llegas tú a la cuestión de gustarte el cine? ¿Cómo es que tú llegas al tener al principio, desde qué edad te llama a ti la atención el cine? Yo creo que desde siempre había sido un espectador muy ávido de cine, desde niño, y siempre me gustaba mucho consumir historias, o sea, me gustaba que me contaran historias, y me gustaba mucho ver películas en la tele, y ver programas en la tele, ir al cine, cuando nos llevaban en familia a ver películas era un super paseo. Entonces yo creo que desde siempre me había gustado el mundo del cine, pero yo creo que fue ya como hasta los 18, 19, por ahí de la prepa, cuando ya me di cuenta de que no era nada más un gusto de ver, sino del querer participar. Claro. Pero yo creo que nunca había encontrado como el modo de acercarme o de irme arrimando, y ya fue más o menos en ese periodo cuando ya descubrí que mi gusto iba más allá y que quería intentar entrarle. Claro, ahora, de esta historia que me estás hablando de tu propia vida, estás hablando desde qué edad, a qué edad tú encuentras al cine. Porque yo te voy a decir franco, a mí, por ejemplo, a los 6 años recuerdo muy bien que me llevaban al cine Elizondo, que ya desgraciadamente desapareció, pero para mí fue maravilloso porque el cine Elizondo, aquellos que sean de mi generación del 64 y que veían acá en Monterrey, se han de recordar que había las matinés en el cine Elizondo, y cuando entrabas era todo un palacio chino, decorado hermosamente, y que además era toda una historia el poder entrar a este espacio y poder estar disfrutando de las películas. Y me recuerdo muy bien que en aquel entonces se sacaba por primera vez a Cantinflas animado. Eran las primeras películas que yo vi en el cine Elizondo, y te estoy hablando de Historia Patria. Pero esa parte para mí fue muy impactante con respecto al cine. En el caso tuyo, ¿cuándo es o qué es lo que recuerdas tú? ¿De qué edad? Yo también desde muy pequeño, desde 5 años, quizá tengo memorias todavía más atrás porque a mis papás les gustaba mucho ir al cine, a mi papá le gustaba mucho ir al cine y nos llevaba, y desde muy chiquito ahí me llevaban ahí también. Y ya, hablando también de esos cines grandes, grandotes, allá también en Monclova también teníamos los nuestros, y era algo muy especial, sobre todo porque de la escuela nos llevaban al cine. Exacto. Había unos días especiales en los que nos sacaban a todos como en procesión de la escuela y nos llevaban al cine y llenaban el cine con toda la escuela prácticamente, y nos pasaban 2, 3 películas. A veces no eran películas ni de niños, pero bueno, Claro. ahí estábamos. No, en aquella entonces me imagino, no sé si en la generación tú eres del Santo contra las momias. No, y no, les- un poquito más atrás. De Lola la Muy trailera, un poquito más bueno. para acá, los hermanos Almada. Ya, Ya para bueno, creo que es otra generación muy distinta. En aquel entonces, cuando tú empiezas a confrontar las películas, me decías que lo veías solamente como espectador, pero ya en la secundaria sucede algo como para que tú quieras hacer parte de la película.
No, fue un poquito más adelante. Yo creo que durante la prepa más o menos, sí. O sea, porque yo veía una película y me clavaba demasiado en ella. O sea, me la llevaba a mi casa y la seguía repasando y la seguía repasando y seguía como recreando las escenas y escogiendo qué era lo que más me había gustado, cuáles eran las escenas o qué personaje era el que me había gustado. Y siempre tenía como ganas de contar yo también historias, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Intenté, por ejemplo, escribir cuentos y esto, pero como que No no te era lo llenaba. mío, ajá. Ya fue un poco más adelante cuando descubrí que las películas tienen un guión, que hay un libreto y que todo parte de ahí. Y Claro. entonces, fue cuando empecé a leer guiones, cuando empecé a estudiar un poco sobre lo que hay detrás de escribir un guión, y ya fue cuando empezamos a intentar, escribir uno, ¿no? ¿Tomas algún curso, vas a alguna capacitación, encuentras alguna manera de cómo conectarte con gente que se dedicara a eso? Bueno, en aquel entonces era muy difícil porque había prácticamente dos escuelas de cine nada más en todo el país. Entonces no teníamos tanto acceso a ese material, pero en aquel entonces, por ejemplo, el internet ya estaba Ujú. empezando a tener su auge, ya estaba empezando ahí a despertar y puse en contacto con algunas personas y me mandaban material y empezaba a leer manuales y ¿Seguías en esto. Monclova o ya estabas No, en seguía en Monterrey? Monclova, estábamos allá, estábamos en la prepa y entre los estudios y esto, y en ahí algún trabajo o algo, ahí nos poníamos a leer y poníamos a leer libros, empezaban a publicarse los guiones de las películas, se empezaban a publicar en libros y entonces los podías leer también y Que entonces es ahí cuando tú entras en contacto con la oralidad y con así lo es, escrito. así es, Me decías en un principio que te gustaba mucho que te relataran las sí, historias. así es, Entonces podemos decir que parte tu trabajo desde la oralidad hacia lo que tú escuchabas y que luego reinterpretabas sí, así en es. tus guiones. Sí. Podemos quedar claros en esa Sí, situación, así ¿verdad? es. Lo que pasa es que escribir un guión es contar una historia y a lo mejor es diferente a sentarnos y platicar una historia, ¿no? Claro, Es un lenguaje diferente, es un universo diferente, pero al final de cuentas es el mismo fenómeno, porque tú quieres comunicar algo, una idea, o quieres repasar algún tema en específico, quieres meditar sobre algún tema en específico y utilizas la historia en tu guión claro. para tratar de hacerlo. Ahora, ¿de qué manera le sirve el cine o los inicios tuyos a José Luis como adolescente, a José Luis como hombre ya? ¿De qué le sirve? ¿Cómo entra a tu vida esa cuestión de crear cine o hacer cine? ¿Cómo fui entrando ya más al cine? Ya fue cuando estábamos acá en Monterrey. Nos pusimos en contacto con algunas personas que estaban ya intentando hacer algo y todo empezó así como un juego, o sea, con unas camaritas y con unas lámparas así pequeñitas y decíamos, pues vamos a juntarnos y vamos a tratar de hacer algo y compartirlo con los amigos y esto. Y era como un juego, o sea, básicamente era eso, era Claro. como para pasar el rato. Y lo compartíamos por las redes sociales y los blogs que en aquel entonces apenas estaban empezando, ¿no? Claro. Ahora, ustedes, y digo ustedes porque en tu agrupación están más personas. Sí, en aquel entonces, por ejemplo, éramos 4 personas. Era mi amigo Armando Franco, era Paola Reina, mi esposa, y algunas otras personas que entraban y salían, dependiendo del proyecto. Claro. Y ese grupo ha ido cambiando, y pues ahora estamos haciendo un nuevo equipo de trabajo, estamos armando un nuevo equipo de trabajo porque queremos hacer algo todavía más en forma, algo más serio, más profesional. Y ahorita estamos trabajando con un par de amigos que se llama Álvaro Vázquez y Alberto Valle. Estamos ahí trabajando en algo. Estamos ahorita en la fase de postproducción de nuestro primer cortometraje y pues tenemos la idea de seguir preparándonos para hacer Claro. cada día mejores trabajos. Por supuesto. Ahora bien, retomando todavía la cuestión cuando ibas en los inicios, ¿qué perspectivas veías tú o cómo veías tú en aquel entonces las posibilidades de lograr hacer lo que ya me estás planteando que están intentando hacer ahora? En aquel entonces, al principio, realmente había muy pocas posibilidades de incursionar en el mundo del cine.
Como te decía, o sea, solamente había 2 escuelas de cine y las dos estaban en el DF y era un lugar muy lejano para nosotros y casi Claro, casi inalcanzable. Entonces había muy pocas posibilidades realmente de entrar al mundo del cine como tal, ¿no? Al mundo formal del cine. claro, Pero y luego ya cuando fui avanzando un poco más, ya empezó a despertar o a utilizarse el video digital y empezaron a aparecer cámaras de video digital, lo cual ha facilitado que más gente se acerque al cine y que más claro. gente se acerque a experimentar. Bien, en aquel entonces estamos hablando más o menos de qué fechas, de qué años iniciaste tú ya más formalmente la cuestión del cine. Yo creo que a finales de los 90, principios de los años 2000 fue cuando empecé a escribir más, Claro. y luego ya acá en Monterrey como en el 2003, 2004, Exploraron usted, perdón que te interrumpa, exploraron también ustedes en esa etapa, en ese tiempo, la cuestión del teatro, ¿no? bueno, es como un cuento así por separado, Ajá, pero bailado también, porque también nos ha ayudado mucho a desarrollarnos como artistas, el teatro y el cine, como que se nos han alimentado entre uno y otro. Fue más o menos en la misma época, durante la preparatoria, cuando empecé a trabajar con un profesor, un maestro de teatro. Estaba ahí armando un grupo en la prepa, y bueno, se puede decir que era una onda estudiantil, pero él era un profesional del teatro allá en claro, Monclova, y nos ponía a trabajar en cosas realmente muy serias, y era muy, muy exigente. claro que sí. ¿Su nombre? Óscar Castañeda, al Pues un maestro Óscar saludo para el Castañeda. maestro Oscar Castañeda. Ahora, para aquellos que nos conocen a los surcidores de cuentos, precisamente nosotros somos una agrupación teatral y definitivamente nosotros nos conocimos así, por medio del teatro. De hecho, hubo en alguna ocasión una intervención de ustedes Así con es, nosotros trabajamos ya juntos. y viceversa, que no se nos ha hecho que me dirijas todavía, porque en aquel entonces también me recuerdo muy bien que me estabas pidiendo un monólogo, que trabajáramos un monólogo o algo así, luego ya no pudimos por Así cuestiones ya es. de trabajos. Pero sin embargo, la amistad comenzó desde ahí, la exploración también por las cuestiones artísticas, creo que lo llevan a uno por diferentes caminos que luego se vuelven a reencontrar. Así es. Yo dejé de verlos a ustedes y luego ya tuvieron sus bebés y ustedes se separaron un poquito más ya del medio y ya nos fuimos por otros rumbos, Así ¿no? es. Pero sin embargo considero que es muy valioso tenerte aquí en nuestro programa y sobre todo dedicarlo precisamente a la cuestión del cine y de la oralidad. Para aquellos amigos que nos sintonizan desde Argentina, desde Colombia, desde Chile y todo Sudamérica y también de España, pues bueno, les mandamos un gran saludo y esperemos que este programa les sea de su interés. ¿Te parece bien si pudiésemos platicar un poquito del primer video que vamos a ver? Sí, claro que sí. ¿Cómo se titula? Es sobre el cortometraje Elías y Eliseo. Es un cortometraje que estuvimos realizando durante el mes de septiembre. Se filmó aquí en Nuevo León. Y bueno, estamos ahorita en la etapa de postproducción. Estamos todavía terminando de darle los últimos ajustes para que el próximo año mandarlo a diferentes festivales, con la esperanza de que algunos nos inviten para poder dar a conocer nuestro trabajo. Y Perfecto. bueno, hicimos ahí un pequeño video para que la gente, los amigos que estuvieron trabajando con nosotros, pudieran darse una idea de cómo va quedando el trabajo final, El material. y pues para que también el público lo conozca. Bueno, pues vamos entonces a ver nuestro primer video que se titula, ¿me repites el nombre? Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Y después platicamos sobre lo que acabamos de ver. Muchas gracias. Vamos a video. Esto es algo que necesito hacer. Tú todavía no puedes entenderlo porque eres muy chico, pero un día lo sabrás. Te prometo que todo va a estar bien. Regresaré por ti y por mamá. Sabes que nunca te he fallado. Pero las cosas así son, y así tienen que ser. No te dejaré a donde quiera que vayas. Ya de regreso
Cortito, Está ¿eh? cortito. Es nada más Es una pequeña probada, Así ¿no? es una probadita para que nos demos cuenta de cómo va quedando el trabajo. Claro, ahora bien, José Luis, quisiera preguntarte, esto que acabamos de ver, ¿hacíamos una relación con la cuestión bíblica? Sí, hay por ahí un tema bíblico. Es muy interesante la pregunta. Esta idea se originó por el compañero Álvaro Vázquez. La idea principal fue de él. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Estaba ahí leyendo algo de la Biblia y se me ocurrió una historia que podemos contarla en época actual. Y entonces tomamos una idea, unos versos de la Biblia y tratamos de trasladarlo a la actualidad. Ese fue más o menos mi objetivo, ¿no? Que traernos esa historia y contarla acá de otra forma en nuestra época y con otros personajes y con otros. En general, el cortometraje en sí no es bíblico. La historia no es bíblica. O sea, es otra historia por completo, son otros personajes, pero más o menos el feeling o el corazón lo tomamos de ahí. Claro. Fue un trabajo muy interesante, o sea, tomar una historia que estaba ahí ya puesta en la Biblia en tiempos remotos, con otros personajes, y traerlo a la realidad actual, ¿no? De Nuevo León. Claro. Ahora bien, supongo que has visto bastante cine en tu vida. Creo que sí. Yo quisiera ver todavía más, pero creo que he visto una buena cantidad de películas. ¿Por qué género te interesas más? ¿Cuál es el que más te atrae? Por ejemplo, en el caso mío, me fascina la ciencia ficción. No me gusta el terror, me gusta el suspenso. Pero lo que es a nivel futurístico me fascina porque muchas de las cuestiones a veces nos hemos puesto a pensar, y esto lo digo de manera muy personal, querido público, que muchas de las películas que uno ve de futurismo tienen mucho que ver con la realidad que se aproxima Sí, claro. Es como... en muchos aspectos, ¿no? Sí. Yo un detalle, por ejemplo, que recuerdo muy bien de un programa de televisión era el de el señor Spock y estos de Viaje a las Estrellas, Sí. los intercomunicadores que Sí. tanto jugábamos, que era encontrar un pedazo de tabla y hacerle así y ya era el intercomunicador galáctico, cosa que ahora son los celulares Así es. y que ya definitivamente puedes estar viendo con quién estás platicando, etcétera, ¿no? Sí, así es. Entonces, en todos esos avances, el cine ha tenido esa repercusión o ha tenido ese grado de, no sé cómo llamarlo, si predicción del futuro. Podría ser. A veces, podemos ver una película futurista con unos sets así muy fantásticos y que hablan sobre millones de años al futuro, pero en realidad están hablando sobre temas actuales, temas de hoy, ¿no? Como por ejemplo los zombies, que están muy de moda, que es como una metáfora de hablar cómo están los tiempos modernos, ¿no? Hoy, de expresar un poco el feeling que hay en el día de hoy, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, acabo de ver en internet precisamente algo que me llamó mucho la atención que decía los zombies vivientes. Y está pasando en Estados Unidos y en Europa, principalmente en Inglaterra. Hablaban sobre una droga que es, no recuerdo muy bien sobre el cloro, sobre algo así, Sí. que pasan a la joven que se estaba drogando y de veras se ve como un zombie viviente. Sí, sí. Y definitivamente, bueno, a eso es a lo que me refiero, que de pronto el cine para mí ha sido una manera de enterarme de cosas que van a pasar o que se les ocurrió a alguien en otra época y ahora está pegando. Muchas películas que se hicieron en otras épocas ahora serían súper aceptadas en esta situación que vivimos, ¿no crees? Sí, así es. Ahora bien, el cine, ¿qué le ha aportado a la vida de José Luis? Uy, ¿qué podemos decir? Podemos decir muchas cosas. Es un medio para soñar un poco, pero de repente también es un medio para abrir los ojos hacia la vida en general, y poder disfrutar lo que uno tiene a un lado. Es eso, o sea, es que son muchas cosas, es una pregunta muy complicada. Me lo hubieras encargado de tarea y te hubiera traído... Más que nada es el por decir, alguien que nos esté observando, que sea joven y que tenga la inquietud de decir, quiero hacer cine,
¿Cómo le dirías tú todo lo que has recorrido hasta ahorita, las etapas en las que has vivido tu proceso desde que conociste el cine, desde que empezaste a practicarlo a libitum, por decirlo así, y luego ya prepararte y ya empezar a tener, por ejemplo, otra visión? ¿Tú le recomendarías a los jóvenes de ahora que se dedicaran a esto? Yo creo que si una persona tiene pasión por algo, tiene que vivirlo, tiene que ejecutarlo. No importa si es un mundo complicado, si es aunque bueno, ya el mundo del cine no es tan complicado como antes, ¿no? Es más fácil, ya hay más escuelas, ya hay más forma de prepararse. Aunque es quizá un mundo complicado para, digamos, obtener recursos. O sea, tiene su lado bueno y su lado malo, su lado Claro. difícil. Pero yo creo que si una persona tiene realmente la pasión por el cine, si ama el cine, si le apasiona contar historias, agarrar una cámara y mostrar su visión de las cosas, yo creo que no importa lo que te digan para que lo hagas o no lo hagas, ¿no? Simplemente lo tienes que hacer. Claro. Ahora bien, ¿a José Luis le ha devuelto el cine o lo que has practicado hasta acá esa satisfacción de haber comenzado en alguna vez como un sueño y ahora hacerlo realidad? Sí, así es. Tal vez no monetariamente, y a veces definir la palabra éxito puede ser algo complicado, Claro. pero sí, yo me siento realmente muy satisfecho por las poquitas cosas que hemos logrado, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero sí, definitivamente el simple hecho de poder llegar al final de una historia, de poder contar una historia de principio a fin, aunque sea nada más en tu escritorio, escribiendo en las páginas en blanco en la computadora, simplemente llegar al final ahí de un viaje, de un pequeño viaje que significa un guión cinematográfico, de poderle dar un arco completo a tu personaje, de poder crear ahí un ambiente y poder llevarlo y de poder hablar sobre un tema en particular que en este momento es para ti trascendental y poder llegar al punto final de decir, corte final, esta historia ya se terminó, de aquí ya no podemos avanzar más. El simple hecho de llegar a ese punto te da una alegría muy, muy buena. Yo no sé de otra cosa que me provoque esa misma sensación, es muy emocionante. Claro. Ahora bien, tú entras a la cuestión del cine primero como ¿qué? Como guionista. Se puede decir que como guionista es en lo que estoy más abocado actualmente y sí, quizá es en lo que más me he desarrollado. Sí me interesa mucho dirigir, sí me interesa mucho agarrar mi cámara y experimentar con ella, pero principalmente mi columna vertebral podríamos decir que es el guión. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre el guión teatral y el guión de cine? Yo creo que básicamente la diferencia son muy pocas, o sea, realmente simplemente es una forma diferente de contar una historia. Una historia. Pero básicamente, o sea, porque yo también he escrito algo de teatro, no tanto, pero sí he escrito, lo he experimentado. Sí, te pregunto porque, por ejemplo, su servidor, yo escribo teatro y escribo libros para niños, para cuentos. Pero, por ejemplo, he intentado en alguna ocasión incursionar y de hecho algunos de mis guiones me los han pedido para hacer cortometraje, Ok. pero no se ha logrado conjuntar la situación. Te estoy hablando de hace buen tiempo que en Jalapa, Veracruz estábamos viviendo, radicando, y fue donde me puse a escribir con la necesidad de decir lo que pensaba. Cuando una persona lo veo como Emilio Carballido, me hizo garras, me dijo que mis guiones no eran teatrales, que casi casi me dijo el señor que no servían, ¿no? Y entonces, pues mis respetos, yo dije, pues muchas gracias, agarré mis cositas y ya me iba, pero me dice, no, dice, lo que quiero aclararte algo, dice, lo tuyo no es para leerse, lo tuyo es para montarse. Sí. Entonces ahí como que ya el golpe fue menos duro y le seguí escribiendo. Entonces la idea fue primordial, fue pasar en ese proceso de querer decir algo, tenerlo en lo oral para pasarlo a lo escrito Sí. y luego a lo escénico, Sí. que ya cuando lo ves interpretado por otras personas, digo, me acaba de suceder con un guión que presentamos en el Centro de las Artes que se llama Fuera los Miedos. Al ver los actores estar diciendo lo que a ti se te ocurrió, lo que a ti se te vino a la mente, es una sensación que me imagino muy similar
al verlo en escena tuya la pantalla. Sí, así es. Es un fenómeno muy extraño, porque son como diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, a mí se me facilita mucho escribir, por ejemplo, una sinopsis de una historia, ¿no? Contarla de principio a fin en pocas palabras. Pero a lo mejor si me lo preguntas a que te lo platique yo aquí, se me va a complicar mucho, ¿no? Y es algo que he estado tratando de aprender en estos últimos meses, porque es muy importante saber también expresarlo con palabras. O sea, no nada más sentarte a escribirlo y plasmarlo en palabras, sino también que tengas la habilidad de contarlo. Y sobre todo, pues es básico. Si lo puedes contar aquí en persona, lo vas a poder trasladar al lenguaje cinematográfico. Que sería o el lenguaje de imagen. Exacto. Sí, exacto. Sí, en el guión, básicamente lo que tienes que narrar son imágenes. Cuando una persona abre un guión, ya sea un productor, un director o simplemente un lector, lo que queremos es que la persona se imagine la película, vea la película en su cabeza, vea las imágenes, que si le estás contando cómo es entrar a una cantina de mala muerte, que se lo imagine y que... Bueno, vamos a tocar esa parte del tema en el cual, ¿cómo describirías tú, por decir una escena que tiene que pasar? Tiene todo otro lenguaje. Así es. ¿Cómo sería, por decir algo breve de lo que acabamos de ver del video? ¿Cómo empiezas tú el guión? Acá el cuento, por ejemplo, mucha gente que cree que todos los cuentos empiezan desde había una vez, y no es cierto, No, empiezas desde una situación. Así es. Intenté escribir guión para títeres y fue muy complicado. Baúl Teatro, que son muy buenos amigos nuestros también, nos decían, es que es más acción. Más que diálogo es acción para que los títeres se muevan. Así Acá es. en el cine, ¿cómo empezaría un guión? Bueno, antes de escribir interior, escena 1, hay todo un trabajo detrás, porque tienes que crear, básicamente tienes que empezar por el final de la historia, en qué va a terminar tu historia, porque el final es lo que te va a mandar desde el principio hasta llegar a ese punto, ¿no? Todo tu guión es construir el momento ideal para que llegue el final y cause el efecto que tú quieres. Claro. Entonces hay un trabajo detrás de darle estructura, de crear personajes, de ver qué ambientes vas a visitar durante este guión, ¿no? Y básicamente ya cuando empiezas a trabajar en él, simplemente con un lenguaje muy sencillo, muy directo, casi siempre hablando en primera persona, en tiempo presente, es lo más sencillo que se pueda escribir, pero también el objetivo es que la persona que lo lea se imagine y que con esas palabras sencillas se pueda dar cuenta, situaciones. Exacto, de las situaciones, de los lugares, y que las personas que describes también que se las puedan imaginar y que se puedan imaginar lo que estas personas están sintiendo y están tratando de hacer. Claro. Ahora, hablemos de la cuestión del cortometraje. ¿Qué diferencia tiene al momento de estarse escribiendo con ya una película más amplia? Bueno, es un abismo de diferencia. La verdad, a mí no me gusta el cortometraje. ¿No? No me gustan tanto los cortometrajes, se me dificulta mucho acortarlo todo y dejarlo así cortito en 10 páginas. Claro. Yo creo que por mi experiencia, que empecé primero escribiendo largometrajes, pienso ahora en largometrajes, y a la hora de tratar de acortarlo todo se me dificulta mucho, pero hay gente, por ejemplo, que es al contrario, que trabajan mucho con cortometrajes, y a la hora de trabajar con largometrajes se les dificulta el alcanzar la extensión, ¿no? Pero yo creo que te tienes que concentrar mucho en la historia, en lo que la historia te pide. Cuando tienes una idea, cuando llegas a una idea y que esa idea te gusta y que te va a ayudar a expresar algo que tú quieres contar o alguna idea que tú quieres compartir, te debes de concentrar en qué necesita esa historia para ser contada. A veces es una historia que puede contarse en 5 páginas de un guión que posiblemente va a terminar en un cortometraje de 5 minutos, o a lo mejor esa historia es un poco más profunda, claro, y va a requerir de un trabajo mayor, ¿no? Bien, pues vamos ahora a ver el siguiente video, que se llama, sería... Visiones. Visiones de un equilibrista. Es un cortometraje documental. Un amigo mío que es artista, que se llama David Chávez, me invitó a trabajar en este proyecto.
fue muy interesante trabajar con él. Él es un pintor y artista gráfico, y estaba preparando una exposición muy importante para él, un proyecto muy personal. Claro. Y Quisiera que lo dejaras hasta ahí por la siguiente razón. Quiero invitar a una persona que está aquí con nosotros a que pase, por favor, porque quiero que vea el video y quisiera que lo expusiera su experiencia. Adelante, por favor. Ella es nuestra prima. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Adelante. Pues miren, estoy invitándola por la siguiente razón. Yo quiero ver qué efecto tiene precisamente en alguien que no esperaba, ni mucho menos haber pasado a la pantalla, a ver lo que vamos ahorita de tu trabajo a observar y luego comentarlo. Adelante video, por favor. Por ejemplo, como hago mucho elemento de los cactus, es una planta con la que me identifico hasta cierto punto porque su fuente de vida, su fuente que la mantiene en un área difícil, la mantiene protegida gracias a sus espinas. Esas espinas que nos representan nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de ser peligrosos, de ser angulosos. Entonces, su protección es un mecanismo de defensa muy, muy natural, así como lo somos nosotros. Así como lo soy yo también. Me dijo que donde estábamos era realmente un mandala. Entonces, visto desde arriba, en el área donde consulta, tiene un temazcal que está al centro y alrededor hay plantas y piedras que están acomodadas de forma como un mandala. O sea, están en círculos y sobre unos cuantos metros se forma otro enorme círculo. O sea que visto en vista aérea veríamos un mandala gigante y eso fue así como que lo que más me impactó. Y me impactó tanto en el aspecto de la naturaleza, como la naturaleza, hay fuerzas magnéticas que corren debajo de la tierra y por ejemplo en el caso de ella que está en su lugar donde ella vive, hay árboles frutales y pues alrededor es un desierto totalmente, es un desierto y pues hay árboles que se dan muy fructíferos y es debido a que están colocados estratégicamente por un mandala. Entonces es parte de lo que me ha motivado a trabajar con los mandalas. Un ojo al centro de mi cuerpo mira el cielo, un ojo más profundo que la noche, un ojo más voraz que los incendios, firmamento, el hambre de mi ojo te consume. Mi pared se desviste de pintura, caen retratos como al paso de un sismo, explotan las bombillas, un ventilador sale volando, grietas parten el suelo, el cristal de las ventanas se hace polvo, te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, afuera también termina, hay sirenas pero nadie grita, lumbre pero nadie grita, muerte pero nadie, muerte, te recuerdo, te recuerdo, te recuerdo. Se derrumba, se cae todo a pedazos, la memoria, esta ciudad, los andamiajes, tu rostro, en mis pupilas, tu calor, todo a pedazos, te recuerdo, se derrumba. Y bien, pues eso es el material que José Luis nos está presentando. A ver, prima, ¿qué te produjo? La parte final me encantó. Sí, el poema estuvo muy, muy padre, sobre todo lo que habla de los cactus, cómo él los ve.
o los dimensiona de diferente manera, porque nosotros vemos en la calle un cactus o vemos un jardín y pues qué bonito el jardín, pero el artista quiere expresar otra cosa y dimensionar otra cosa, y es bonito que nos lo expresen, porque la gente común y corriente que habitamos en la ciudad, pues a veces no tenemos esa percepción de las cosas. Sí, así es. ¿Y cómo utilizó él ese concepto de cómo las espinas son como un arma de defensa de estas plantas y de cómo las personas a veces también utilizamos ciertas espinas para defendernos, ¿no? Es un trabajo, el trabajo en el que él estaba centrándose, muy personal, y hablaba sobre eso, sobre cómo vivió un periodo de tiempo en el que tuvo que defenderse mucho personalmente y de cómo tuvo que desarrollar espinas para poder defenderse, y por eso se apasiona mucho de los cactus, y su casa está llena de cactus y todo, porque se identifica mucho con esa planta. Yo creo que los grandes artistas así empiezan, ¿no? Identificándose con un algo, potencializándose en él, y de ahí, ¡pum!, empieza toda la magia del arte, ¿no? Considero también que ahora la idea de invitarte así de imprevisto y de que vieras el material, ¿qué te produce a ti como espectadora, vamos a decir, como tú lo definías, del común, que no es común porque tiene cierta sensibilidad que está captando tu atención, que en este caso fueron los cactus y la poesía final, y cómo es que algo que uno ve en la imagen te provoca en tu memoria, ya sea recordar algún detalle que tú viviste o te ubica en alguna situación ya vivida? ¿Qué pasó contigo cuando ves la imagen? Bueno, primero nervios, ¿verdad? Porque no me esperaba que me llamara. Ahora sí se veré así siempre. Sí, ya lo he saben, conocido, ¿para qué me invitan si ya sí, saben? Hombre, ¿para qué dije que sí? Pero bueno, pues te invita a la reflexión, porque yo creo que todos somos erizos y todos somos cactus en cierta ocasión de nuestra vida, sacamos nuestras espinas, y la misma vida nos ha generado muchas espinas y muchos caparazones. Claro. Ahora, eso también, dicho en propias palabras, si tú lo llevaras ahorita después de este proceso que acabas de verlo en lo visual, a lo escrito, ¿crees tú que también te permitiría la oportunidad de decirlo o plasmarlo en un escrito? Sí, yo soy igual que José Luis, yo soy periodista. Entonces, para mí escribir es más fácil que platicar. Yo puedo expresar mis sentimientos más fácil en redacción o en un storyboard que en un cuento o en oratoria. Prima, me acabas de dar una gran sorpresa. Sabía y no recordaba muy bien de tu oficio perfectamente. José Luis, ¿qué opinas de lo que nos acaba de decir ella? Pues yo creo que aquí es muy emocionante recibir comentarios de cualquier persona, y pues más de una periodista, porque cada persona percibe algo muy diferente de cualquier trabajo que hagamos. Es algo que me emociona mucho del cine, ¿no? Porque lo presentas ante un auditorio que puede ser de 5 personas o 10 personas o más personas, y para cada persona es diferente y cada persona ve algo diferente, ¿no? Y a veces cuando recibes un comentario o una pregunta incluso, a veces son cuestiones muy inesperadas que para nada te pasaba por la cabeza recibir un comentario acerca de eso, ¿no? En una ocasión que presentamos una película, alguien me preguntó, por ejemplo, que cuál era mi signo de zodiaco, ¿no? Y me sorprendió mucho, no sé por qué me lo preguntó, o sea, pero ahí vio algo que no sé, le despertó una duda o una idea. Y bueno, es muy interesante recibir siempre los comentarios de cualquier persona. ¿Y no sería mi mamá? No lo dudaría. Pero bueno, te agradezco, prima, que hayas compartido con nosotros toda esta experiencia. Pero ahora te quiero mostrar también que José Luis nos trajo un libro, que se titula José III. Y esto te lo publicó la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues felicidades, compañero. José III, ¿sobre qué nos llama? ¿Sobre qué nos habla? Es un guión cinematográfico. Este es un trabajo para mí muy importante personalmente. Es el primer guión que escribí yo solo por mi cuenta.
En otras ocasiones había tenido ahí ayuda de Paola Reina, pero en este guión lo escribí yo solo, fue mi primer intento, por decir, y es un proyecto personal, muy, muy importante para mí. Y pues bueno, yo considero que es importante o sería interesante para que alguien se quede con el libro y pueda ver en escrito cómo es un guión, ¿no? Que vea cómo empieza una película, de dónde se parte, cómo se ve escrito una película. Claro, si alguien nos está observando aquí en la ciudad, márquenos al 82 44 12 21 y se podrá ganar el libro de José III. Así es que vamos a ver el video que tenemos preparado con este material y adelante video, por favor. Esta familia, esta sangre está maldita. Estamos condenadas a quedarnos solas. No, yo no voy a quedarme sola. Todos hablan muy bonito de los muertos, ¿y a mí qué? ¡No te importa! Pero tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer que todo cambie. Toda la vida he vivido a la sombra del abuelo y de mi padre. No quiero ser como ellos. No voy a terminar como ellos. Ser solo un recuerdo, un fantasma. No voy a dejar que mi nombre me mate. Mamá. ¿Sí? Maté a alguien. ¿Me quieres? No. Yo sí. Haría cualquier cosa por ti. Arcángel Gabriel, que tu amiga espada lo libere de las asechanzas del demonio y de una muerte prematura. Písalas fuerte, como si estuvieras matando cucarachas. Listo, ya terminamos. Mira nada más, muchacho. O si traes la muerte en los ojos. Pero no tengas miedo, que tú y yo conocemos bien a la pelona. Ya hemos tenido nuestros que veres. Si estás aquí, es porque todavía no te tocaba. No más hay que tener cuidado de no estarla llamando. Porque entonces sí, nos carga la chingada. Tú traes tus broncas en la sangre. Y tienes razón para temer. Varios de los tuyos ya se han ido.
y te han dejado pero muy solito. Pero tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer que todo cambie. Pues es así como estuvimos viendo escenas de José III. Así es. Que tienes como que tiendes a usar nombres personales, o vaya, no nombres personales, sino nombres de personas muy fijos, así tus cortos o tus títulos. No siempre, pero sí lo he usado en un par de ocasiones. Ok, ahora, ¿eso que se llevó al cine, qué llevó primero, al cine y luego al libro, o el libro y luego al cine? Fue más o menos al mismo tiempo. Estábamos en plena grabación, estábamos grabando cuando en la Universidad Autónoma de Coahuila lanzó la convocatoria porque querían publicar una serie de libros de escritores coahuilenses. Órale, qué bien. Y como yo estudié en la Universidad de Coahuila, les pareció interesante que les mandara un guión porque no habían publicado ningún guión, habían publicado algo de teatro, habían publicado poesía, y entonces estábamos en la filmación y mandamos ahí el paquete con los juegos y todo. Lo leyeron, les gustó mucho, nos dieron muy buenos comentarios de cómo estaba escrito, de cómo se describían los lugares y los ambientes, y decidieron publicarlo, y fue muy emocionante porque es una colección de 12 libros, y dentro de esos 12 libros había escritores realmente muy buenos, o sea, había libros de filosofía, había mucha poesía, y que nos hayan elegido a nosotros dentro de esos 12 escritores, 12 personas, y además que sea el primer guión que se iba a publicar, es muy emocionante, ¿no? Por supuesto, y sobre todo, bueno, realmente cuando tu nombre aparece en un libro, yo no tengo la fortuna de tener hijos, pero para mí mis libros son mis hijos. Ya llevo como unos 5 o 6, muy productivo el chamaco, ¿verdad? Pero realmente cada vez que me toca la oportunidad de tenerlo en las manos, de ver mi nombre ahí plasmado, de ver que otras personas lo leen y les transmite cosas, creo que es algo muy importante. Es alguna de las cuestiones o satisfacciones muy propias de poder plasmar tus ideas en un escrito y que otro los pueda leer. Ahora bien, en el caso tuyo, ¿algunas otras artistas han buscado tus guiones? ¿Le has escrito a otros? Yo, por ejemplo, en este caso, yo he escrito para guiones de danza y teatro para otras compañías. En el caso tuyo, ¿has hecho algo similar? ¿Has trabajado para otras personas? He trabajado con algunos otros guionistas o con directores también que están armando escenas o guiones, y les he ayudado a armar un poco más las historias o a darles un giro o algo. Y bueno, ahora por ejemplo traemos ahí un proyecto que nos invitaron a trabajar en un proyecto el año que entra, un proyecto que pinta muy bueno, entonces va a ser como la primera colaboración así en grande que voy a tener. Y bueno, pues o sea, ya cuando el guión está escrito, ya está terminado, pues buscas que mucha gente lo conozca, ¿no? Claro, o por que supuesto. muchos directores lo conozcan, y pues hemos estado promocionando mucho nuestro trabajo como guionista. Claro. He estado en un par de concursos, nos ha ido bastante bien. Este año, a finales de este año, hace algunos meses, estuve en el Festival de Cine de Oaxaca, en un concurso de guiones de cine que hacen dentro del festival, y bueno, fue muy emocionante estar compitiendo con guiones de diferentes partes del mundo, ¿no? Claro que sí. Era un concurso internacional, había prácticamente la mayoría de los guiones eran extranjeros, había un guión de Egipto, por ejemplo, y había muchos guiones de Estados Unidos, de Canadá. Fíjate. Entonces, estuvimos ahí, conocimos personas muy interesantes, y entramos ahí a una audiencia a presentar tu historia frente a productores y frente a las personas que estaban organizando el concurso. Entonces, claro, fue muy emocionante, ¿no?
Pues sobre todo que a final de cuentas creo que los festivales y todo esto, cuestiones de concursos, de convocatorias, es muy importante participar. ¿Por qué razón? Porque de esa manera a nivel mundial tú puedes hacer que tu trabajo trascienda, y ahora con esa facilidad de que con el internet y todo esto, bueno, aparte de que también hay muchos problemas con las cuestiones de plagio, pero tiene uno que arriesgarse, tiene uno que participar. Fíjate que yo acabo de participar en un concurso en el cual no quedé ni siquiera seleccionado, pero me pareció muy interesante, que se llama 400 palabras. Todo lo dices en 400 palabras, no te puedes pasar ni quedar atrás. Bueno, quedar atrás sí, porque vi que algunos que participaron quedaban con menos palabras, pero bueno, sin embargo, me pareció muy interesante cómo como escritor tienes que respetar la regla de llegar exactamente para decir la idea en 400 palabras. Y me pareció sumamente interesante la experiencia de haber participado, aún y que no quedamos seleccionados, pero fue el esforzarme mentalmente, porque ya cuando terminé el escrito, que se me vino a la mente, que era también muy limitada en la cuestión de que tenía una temática, y digo limitada porque cuando es libre pues tienes la capacidad de alucinar. Acá era que tenía que hablar del jogging, de los corredores y la Navidad, o sea, bien. Resulta que me suelta la labia de memoria y la oralidad escrita y dale, y lo reviso y son 560 palabras. ¿Cómo empezar a recortar todo eso? Fue toda una odisea, que a final de cuentas terminó un escrito de 400 palabras. Sí. Entonces, considero que es muy valioso, José Luis, que nos expongas tú aquí, porque ya estamos a punto de terminar. ¿Qué es tu pensar para con respecto al cine mexicano de hoy? ¿Qué es el futuro que tú le ves al cine en Monterrey específicamente? En Monterrey, bueno, en estos últimos meses he conocido a un par de personas, a varias personas muy jóvenes todos, que están, incluso todavía no terminan de estudiar carreras de artes visuales y de cine, y he conocido personas que están igual también tratando de dar a conocer su trabajo como guionistas o como directores. Yo veo que hay mucho talento, veo que hay personas muy valiosas, hay regiomontanos que ya llegaron, por ejemplo, a Cannes a presentar un trabajo, que han ido a Venecia, a otros lugares a presentar su trabajo. Yo creo que tenemos mucho talento aquí en Monterrey, hay buenos artistas, hay buenos cineastas, y que todavía se están desarrollando, entonces pueden todavía llegar a ser mucho mejores. Le veo un buen futuro al cine en Monterrey. Hay buena promoción también, me enteré de varios festivales que nos han llegado invitaciones también de cine. Sí, así es, y de guiones. Hay mucho movimiento, hay concursos de guiones. ¿Algún lugar donde te puedan localizar, José Luis, aquellos que estén interesados? Sí, así es, tenemos una página de Facebook, ahí me pueden buscar, se llama JL Luna Guionista, en Facebook, ahí me pueden buscar y ahí pueden conocer un poco más de mi trabajo. Ahí ponemos imágenes de dónde hemos andado, algunos links para que puedan leer algo de nuestro trabajo y otros videos que también pueden consultar. Ahí los esperamos. Pues muchas gracias, José Luis, por haber compartido tu experiencia con nosotros. Y los invitamos a que nos sigan la pista surcidoresdecuentos@hotmail.com es nuestro correo, y Surcidores de Cuentos Facebook. Hazte amigo de los surcidores y de alguna manera sé partícipe de nuestro programa sobre la oralidad. Nos acaban de avisar que no vamos a tener vacaciones, que vamos a seguir seguidito todo el año hasta el 2014. Si es que próximo sábado estaremos de nuevo aquí. Pues José Luis, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. El día que quieras compartir algo, el día que termines algún guión, el día que termines algún video, ya por ahí a lo mejor estaremos hablando de una sorpresa para todos ustedes, pero no lo decimos hasta que no lo decidas tú. Pero posiblemente lo tengamos acá como compañero también de programa, pero vamos a ver. Todo funciona por alguna razón, y sobre todo más cuando está la oralidad de por medio. Recuerden, leer un libro nunca ha hecho daño. Nosotros somos surcidores.tv y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Ever, por invitarnos, y un saludo a casa. Gracias. Hasta luego.